qué cuestión de mete un poco más al estilo. Sí. Bueno, pues si os parece vamos a empezar. Ya sabéis que este acto, este encuentro, esta mesa redonda está en el marco del centenario del Partido Comunista de España. Y bueno, pues hace unos días Javier Ramos, el secretario provincial del Partido Comunista, me invitó a que fuera, dice el entrevistador, que hable o que promueva, bueno, pues los recuerdos de 4 personas del partido que de alguna forma intentan representar las diferentes épocas no diría, bueno, pues los 100 años del partido, aunque Medina todavía le queda mucho para los 100 años, ha hecho 89, que es el camarada más mayor, no más viejo, más mayor que hay en esta mesa. Está Rosa Sandoval, Esther Castaño y Rodrigo Casas al fondo, vamos por el orden de antigüedad. Bueno, Javier pensó que me metía un poco en un pequeño aprieto con este asunto, hice un pequeño aprieto, eso sí que tengo que decirlo, porque intentar que una hora 4 personas desgranen de una forma sintética sus vivencias, algunas sus vivencias o algunos de sus recuerdos, pues no es nada fácil, sobre todo cuando tienes trayectorias largas de militancia, como es el caso, por ejemplo, de Andrés Medina. Pero me alegró una cosa, que vale, celebramos los 100 años del Partido Comunista de España, pero yo celebro mis 50 años de empezar a militar en el Partido Comunista de España. En 1971, los compañeros, camaradas Julián y Manolo Aragón, me invitaron a una reunión y ese día que me senté en algo que podía ser una célula, dijeron, estás en el Partido Comunista de España, el año 71, y ahí enseguida salvo 2 años que estuve de baja por asuntos internos. Por tanto, para mí, personalmente, es también un pequeño conmemoración. Bien, yo les plantearé algunas preguntas a los 4 o a alguno de ellos. Voy a ser un poquito duro, lo siento, en el tema de los tiempos, porque si no tenemos 1 hora y nos vamos, y yo ya incluso me estoy alargando. Así que vamos a empezar preguntando de mi izquierda a derecha un motivo por los cuales se afiliaron al Partido Comunista de España. ¿Andrés? Pues por las injusticias del capital y porque como obrero y como hijo de obrero me he considerado explotado desde la cuna hasta la tumba, y entonces la única alternativa era un partido que verdaderamente luchara contra el capitalismo, y lo encontré en el Partido Comunista. Más o menos, ¿en qué año en el partido te sentaste? Tú no te dijeron, está dentro del partido, porque entonces no existían carnés ni listas. Yo entré en el partido, estaba en Ginebra, estuve emigrado en Suiza, de la mano de Ricardo Bofill, que es un personaje que es bueno. Era una serie de jóvenes que había allí, un poco, pues, por hobby, pero nos reclutaron a unos cuantos, que seguimos en el partido. Ellos ya no siguen, pero nosotros continuamos a lo largo de más de 60 años. Pues fenómeno, muy bien. Rosa. Bueno, buenas tardes lo primero. Mis circunstancias son diferentes, por supuesto. Yo nací en una época en la que ni siquiera era la posguerra, ya había pasado, pero que yo creo que la guerra civil dejó un pozo y un miedo tan grande en la gente que no se hablaba de política. Es más, yo descubrí después de años algunas historias de mi familia. En los años de la transición, cuando las luchas de los estudiantes y las luchas de FASA, de la construcción y demás, fue cuando empecé un poco a conocerlo, y luego gracias al que ha sido durante muchos años mi compañero y mi marido, fue con el que entré a conocer el partido. Y bien es verdad que estuve en un principio bastante como simpatizante, porque yo pienso las cosas mucho y para dar un paso lo tengo que dar porque estoy convencida, y de esos hechos salió el que siga yo aquí en el partido. Hoy por hoy ya sola, pero bueno, sigo. Esther, ¿qué nos cuentas? Pues bueno, yo he venido también de una familia que, bueno, mi padre y mis abuelos pues, militaron en el PCE hace muchos años, y a mí siempre me ha movido muchísimo por la lucha social y la lucha política. Entonces, bueno, pues yo siempre he ido buscando mi sitio en varias asambleas, en varios partidos y demás, y no encontraba mi lugar.
y al final conocí a una persona que fue mi compañero durante muchos años, y él militaba en las Juventudes Comunistas en otra ciudad. Y ahí fue a través de él cuando ya pues me puse en contacto con las Juventudes Comunistas, y encontré mi lugar, la verdad. Y la verdad es que durante todos estos años, tanto las Juventudes como el PCE, pues he seguido militando porque me he sentido a gusto y me he sentido en mi lugar. Rodrigo Casas, que es el secretario provincial de la Unión de Juventudes Comunistas de Valladolid, ¿qué nos comentas? Bueno, muchas gracias. Pues la verdad que no podría decir un solo motivo por los que milito en el Partido Comunista, en la JUVE en este caso, sino que creo que desde hará 5 años que empecé a militar, pues los comunistas o la militancia comunista ha sido la única que creo que da verdadera solución a los problemas que la clase proletaria, la clase trabajadora lleva desde que existe sociedad de clases, siendo la clase oprimida. Entonces, en la actualidad, en el capitalismo, creo que los comunistas son los únicos que verdaderamente pueden dar una solución revolucionaria a esa cuestión. Bueno, yo os preguntaría de la historia, vamos a decir más reciente del PC, es muy difícil ser del PC, vamos a decir de la guerra civil, por no remontarnos a los orígenes fundacionales, pues porque no estábamos ninguno de nosotros. Hace 100 años todavía no estaba ni Andrés Medina. Entonces, a ver, de lo más reciente, de la guerra definitivamente, decidme dos, cada uno de vosotros, que hayáis vivido, no hayáis vivido, o que hayáis leído, que pensáis que más han influido en la historia del PC. Todos han influido, seguro. Por ejemplo, pues cuando la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética fue un revulsivo importante del PC. Ahí empezó el partido a girar de una forma que llevó a la política de reconciliación nacional, cuando se vio que la guerra armada, por así decirlo, la esencia armada no daba resultados, y se empezó a abrir el partido hacia los cristianos y hacia otros partidos que decíamos de una política de reconciliación nacional para ponerlo. En fin, ha habido circunstancias, o en mayo del 68, me da exactamente igual, que se han hecho o bien posiciones del partido que digas, joder, aquello nos convulsionó, que bueno, por coger alguno más reciente, cuando Santiago Carrillo dice aquello de dictadura del proletariado, que cautar la bandera nacional, etcétera, etcétera, o la formación de la Junta Democrática, luego Plata Junta, es decir, os estoy diciendo posibilidades muy variadas. Es evidente que aquí no vamos a resumir la historia del PC entre vosotros 4 y los pequeños apuntes que haga yo. Por eso estamos obligados a decir un par de cosas que consideramos que más ha influido, o que más consideráis que ha sido, que os ha llegado más personalmente a vosotros en toda esta historia que ahora está cuajada de momentos y de elementos. Andrés, ¿qué nos cuentas? Entre los muchos asuntos verdaderamente destacables, como se mencionan aquí, como es la reconciliación nacional en 1956, destacaría, en mi criterio, 2 fundamentales. Uno fue, después del referéndum de anti-OTAN, que por cierto no se ganó por 1 millón y pico de votos, la constitución de Izquierda Unida, la renuncia del partido a aparecer en las instituciones en nombre de una gran confluencia, que era Izquierda Unida, que era un movimiento político y social que tenía tendencia a abarcar a todo el mundo. El partido renunciaba a su soberanía a presentarse a las elecciones y todo eso, y impulsaba lo de Izquierda Unida. Ese fue uno de los de. El otro, yo destacaría el discurso de Julio Anguita en el 1996, en la fiesta de Mundo Obrero, donde denunciaba que como no se estaban cumpliendo los elementos de la Constitución de 1978, el partido se consideraba liberado de los compromisos, y desde ese momento se proclamaba la tendencia a conseguir la república, una república federal
participativa en la que todo el mundo tenga derecho a todos los derechos humanos. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de España tienen que tener en la Tercera República derecho a la Carta Social de los Derechos Humanos para todos. Entonces, esos son los dos elementos. Hay muchos más, pero yo destacaría, como me han dicho que dos, pues esos dos. El tercero sería el de comisiones obreras, pero bueno. En el 62... A ver, yo creo que fue muy importante la actuación del partido cuando después de una larga dictadura toma la posición que toma en aras de la democracia, de facilitar la democracia y haciendo dejación de aquellas posibles, llamemos entre comillas, heridas que eran muchas y muy serias, pero que yo creo que cede su reclamación, mejor dicho, para que se llegue a una reconciliación nacional como así se consiguió. Bien, es verdad que teníamos muchas cosas en contra y de hecho todos esto recordamos el por qué se hizo la célebre ley electoral, que era porque se tenía mucho miedo al partido, puesto que era el único que verdaderamente había luchado durante la dictadura por los derechos, como bien dice Andrés. Ese es un hecho que a mí me parece positivo. Y luego también cuando la caída de la URSS, que hay que reconocer que se nos cae una referencia, y entonces es cuando, por lo menos para mí me parece que es muy importante que se cambia, es en el momento que todo el mundo piensa que ya hay un pensamiento único, y sobre todo en ese momento yo creo que era Felipe González el que lo propugnaba tanto, el cómo tuvimos que seguir luchando para decir que no, que había otra opción, que la seguimos manteniendo y que de hecho algunos pueblos, sobre todo en Iberoamérica, lo quieren mantener a pesar de todo, del capitalismo sobre todo y de las grandes naciones. Bueno, habría muchas más, por supuesto. Evidente. No nos dejáis más. De ahí partimos. Esther. Bueno, pues yo el otro día viendo la televisión, que hicieron en la Sexta Columna hicieron un reportaje sobre el centenario, pues hubo una imagen que fue cuando fue el comité central que tuvieron que aceptar la bandera y la monarquía. Yo soy republicana, ¿vale? O sea, no me gusta esa bandera. Creo que lo que representa esa bandera. Y tampoco estoy a favor del régimen del 78. Fue una decisión a lo mejor precipitada, pero también tenemos que tener en cuenta que era una época muy dura, que el partido acababa de ser legalizado, que el ejército estaba presionando para que se legalizara, que era un ejército franquista, y pues que hubo mucha gente que estuvo en el exilio, en la cárcel, y incluso que murieron por ser comunistas. También que fue hace muy poco también el atentado de los abogados de Atocha y sinceramente creo que había mucho miedo. Entonces, esta fue una mezcla de acontecimientos que llevaron a esto, aunque es una decisión muy polémica a día de hoy. Y otra cosa de la que quiero hablar es de la creación de comisiones obreras. No tenemos que olvidar nunca el trabajo y todo el sacrificio que hicieron nuestros camaradas por crear un sindicato de clase. Nuestros camaradas, como comisiones obreras estaba ilegalizada, pues camaradas tuvieron que meterse en sindicatos verticales y poder llevar la lucha del partido, en la lucha obrera del partido en ese tipo de sindicatos. Y a día de hoy pues creo que algunos y algunas pues seguimos trabajando para hacer que Comisiones Obreras sea un sindicato de clase, feminista, y que seguir luchando por el derecho de nuestras y nuestros trabajadores. Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Bien, creo que todas las posiciones que ha comentado el camarada, creo que son algo general de todo el movimiento comunista internacional. No es algo particular del Partido Comunista de España, sino que siguen una lógica de una crisis ideológica y política en todo el movimiento comunista internacional. Crisis que se muestra palpable en la deriva hacia una hegemonía del revisionismo que ha consumido, se ha adueñado por así decirlo, de la vanguardia del comunismo, de los comunistas. Y creo que es el porqué de todas estas cuestiones, por ejemplo, lo que comentaba sobre la reconciliación nacional, el distanciamiento del Partido Comunista de la Unión Soviética o el eurocomunismo, pues
el por qué se dieron estas posiciones creo que es algo que tenemos todavía pendiente nosotros como comunistas de darle una solución real, una solución práctica. Al igual que Lenin, Marx, Engels, Stalin, pues volvieron hacia las experiencias del pasado, de la Comuna de París, las experiencias de Espartaco, como ponía en el manifiesto del Partido Comunista. Se aprenden de todas esas experiencias para entender la situación actual del movimiento comunista. Gracias. Muy bien. Vamos bien de tiempo. ¿Queréis añadir alguna cosa más de lo que hemos hablado de momentos históricos generales del partido? Medina, ¿tú te quedas con ganas de alguna cosa? Yo destacaría el momento de la creación de comisiones obreras. Comisiones obreras surgió en 1962 como consecuencia de la huelga de los mineros de Asturias. Y entonces el partido tuvo la intuición de impulsar ese movimiento hasta convertirlo en un movimiento cada vez más amplio, que ha sido lo que ha determinado, lo determinante para ir consiguiendo cada vez más libertad en nuestro país. O sea, destacaría ese momento como crucial en la vida del partido, aparte de los muchos que tú has mencionado. Ese fundamentalmente, porque las comisiones obreras es un sindicato de clase y es un sindicato que verdaderamente está jugando un papel ahora verdaderamente impresionante para conseguir acabar con eso laboral y lo que se está planteando, que es una profunda reforma fiscal que verdaderamente haga pagar a los más ricos para que las pensiones estén garantizadas y para que la vida de la gente cada vez sea más solvente, porque lo que no es de recibo es que no paguen menos que los que estamos en nómina, que los trabajadores, que los pensionistas y que todos estos los beneficios del capital. Si se consiguiera que pagaran, como plantea ahora Yolanda Díaz, si se consiguiera que pagaran un 15%, tendríamos miles y miles de millones al servicio de los trabajadores. Eso es lo que... Bueno, sin lugar a dudas coincidimos, por supuesto, con lo que está diciendo Santiago, pero y es una lucha que es nuestra desde hace tiempo y que en todos los lugares donde hemos podido defenderlo lo defendemos y nos cuesta mucho trabajo porque tenemos muchísimas cosas en contra. A mí ahora mismo yo creo que una de las cosas que más me impresiona, y yo como me conoce casi todo el mundo, la gente que me conoce sabe perfectamente dónde estoy y lo que pienso, pues me fastidia mucho que la gente cuando habla enseguida están acostumbrados ahora que la gente no reflexiona. O sea, nos hemos acostumbrado a una caja tonta, como quien dice, y a unos periodistas que me da lo mismo a todos los niveles, inclusive con las redes sociales, que solamente dicen lo que quieren y la gente lo toma como si fuese un dogma. Entonces, al partido verdaderamente nos cuesta más, pero bueno, yo a veces me río cuando escucho muchos miércoles y digo, vamos a tener que dar las gracias a esta diputada que me parece que es de Vox, que se llama Olona, cuando llama a la ministra comunista, digo, mira, por lo menos está recordando a la ciudadanía que el Partido Comunista todavía sigue y que todavía sigue luchando por lo que ha luchado toda la vida. Me parece que es un hecho importante. Y luego también con respecto al otro día, también se me ponían los pelos de punta con lo que ha contado Esther, que yo también vi el programa, y son imágenes que muchos las hemos visto cientos de veces, cuando salió el entierro de los abogados de Atocha y cómo el partido fue capaz de organizarse en contra de todo lo que teníamos para poder hacerles una despedida digna. Otro hecho que a mí también me impresionó mucho fue la muerte de Dolores Ibarruri, que no se puede dejar de mencionarla, y los que estuvimos allí, que supongo que de aquí hay alguno más que yo, se nos ponían los pelos de punta de ver aquella concentración tan enorme de gente y qué despedida tuvo, como yo creo que bien se merecía. Son acontecimientos o vivencias, más bien. Yo estaba en el comité central del PT entonces y estuve velando el cadáver, nos organizamos el partido para velar el cadáver de Dolores Ibarruri y luego al día siguiente efectivamente fue una manifestación impresionante de respeto a una persona
incluso por encima de su ideología. Totalmente. Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues... A ver... porque habéis contado muchas cosas vosotros. No, bueno. Un hecho que también así recuerdo fue, así, recordando así imágenes del partido, cuando tuvimos los primeros diputados comunistas. Que ver a Pasenaria, a Rafael Alberti y demás allí representándonos, pues fue, bueno, y Santiago Carrillo, fue un momento que creo que es histórico, ¿no? Y a día de hoy que también tengamos dos diputados y ministros comunistas, pues todavía nos da la esperanza de que algún día pues podamos llegar a ser más, ¿no? Eso hay algo, y si no, empezamos la siguiente pregunta. No, iba a decir que a mí, soy tan joven que no tengo recuerdo como tal de haber vivido todas esas experiencias, entonces la verdad que poco más de... Bueno, estamos recordando la historia del partido, pero la historia del partido se compone del Partido Comunista Comité Central en Madrid, se compone de lo más cercano, de Valladolid, de nuestros camaradas, de nuestros compañeros, acontecimientos, y vamos a hacer un pequeño cambio de contenido. Andrés, yo creo que es un buen momento para dejar encima de la mesa o proponer al público, a los entes, algunos recuerdos que tú consideres de personas, camaradas del partido o no camaradas. Yo recuerdo con emoción a algunos camaradas cuando se abrazó la idea de acercarse a los cristianos y entonces empezaron a militar, simpatizar con el partido, personas muy entrañables, no quiero parar mis nombres, o momentos históricos. Vamos a hablar de Valladolid. Bueno, ¿Qué nos cuentas? lo que a mí... ¿Qué nos cuentas? Que tú tienes muchos recuerdos, por lo cual te voy a dejar usualmente unos pocos, Yo vine de Suiza un poco canalizado por el partido para trabajar aquí en Valladolid. Yo soy de Valladolid y entonces ya había estado 8 años en Ginebra y hice un cursillo de marxismo-leninismo que lo estuvieron en Alemania del Este y tal. Y en fin, y vine aquí, y aquí es donde empezamos a impulsar las comisiones obreras. Aquí participó Nicolás Sartorius, que era del proceso 1001, y vino aquí para ayudarnos a impulsar el surgimiento de comisiones obreras aquí en Valladolid. Nos reuníamos ahí en San Pablo, en frente de Gobernación, y estábamos apoyados por los carmelitas, el padre Carmelo y una serie de sacerdotes, que en aquel momento era cuando había una apertura de Juan XXIII, el ayonamiento este que llamaban, y eso nos ayudó a fundar aquí las comisiones obreras. Y ese es el recuerdo fundamental que tengo. Claro, tengo el recuerdo de ciertos camaradas que colaboraron ahí, como, y creo que debo de mencionarles, ¿no? Sí. Armando del Tío Franco, Benedicto de Blas, Calzada, Francisco Rodríguez Iglesias, que es conocido con el Gulde, Santiago Rubio, y toda una serie de Fernando Ibáñez, el padre también de Fernando, y toda una serie de gente que colaboramos ahí para impulsar en un primer momento las comisiones obreras. Después a mí me detuvieron y yo ya quedé fuera de órbita de eso, y las comisiones obreras siguieron. Claro, luego hubo una serie de gente como Antonio Gutiérrez, el ínclito Antonio Gutiérrez, que resulta que se extravió y, claro, nuestro criterio llegó hasta expulsar al fundador fundamental de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, llegó hasta expulsarle de las Comisiones Obreras. Entonces, bueno, pues eso lo dice todo de él, ¿no? Y bueno, pues esos son parte de los recuerdos que tengo muchos. ¿Tú sabes cómo te conocí yo, Andrés? Yo trabajaba en el PB, en el Banco Bilbao, y un día partiste por la oficina a hablar con Tajadura. Tajadura, no era militante del PC, era de esos cristianos que estaban muy cerca de nosotros.
Y cuando acabó, dice, ¿no conoces a este señor? Y pues no, estábamos en una época donde todavía había células y el conocimiento del conjunto del partido con nombres por razones elementales de seguridad no la teníamos. La mitad de ellos nos conocíamos por alias y no sabíamos ni dónde vivía, no sabíamos ni el nombre, ni el apellido. Y me comentó, y había sido, fíjate, a vender serigrafías. Porque tú cuando saliste de la cárcel... Bueno, sí, me dediqué a vender libros y demás, ¿no? Sí. Y entonces ibas, bueno, pues recorriendo, visitando a la gente que conocías, ahí te conocí yo. Ahí me dijeron, mira, ese es Andrés Medina. Estoy hablando del año 76, 77. Sí, porque cuando salí me dijo la policía que iban a hacer la vida imposible, que me tenían que ir de Valladolid y tal, y bueno, vamos a ver quién puede más. Y me abrí camino por ahí. ahí. Te quedaste, Rosa. Bueno, yo creo que Andrés, como es más veterano, ha dado un repaso a todos los nombres que todos tenemos en mente. Yo quería mencionar sobre todo con las personas que más trato tuve, por supuesto con Santiago Rubio, que es de los más veteranos, y luego también en la zona nuestra, en la zona sur donde estamos, que yo es donde vivo, pues recuerdo a Román Lozano, a Carlos Sá con su hermana, yo creo que era solamente, y algunos más que yo soy muy mala para los nombres, muy despistada. Por supuesto, no puedo olvidar a mi marido, que también estuvo durante un tiempo. Pero también de lo que recuerdo mucho es cuando en algunos mítines que hemos traído, pues vino Marcelino Camacho, que siempre con Josefina, y es que me parecía que era tan didáctico y tan fenomenal que pasábamos las horas muertas con ellos. Yo creo que esas son personas que influyeron de una manera o de otra en el partido, en el PC de Valladolid. Y pues para poder mencionar seguiríamos, porque también hay que decirlo, guste o no guste, guste o no guste, quiero decir que a unos nos caen mejor o peor, pero no podemos olvidarnos tampoco de Antonio Herreros, que hizo aquí, por lo menos militó durante muchísimos años, y yo creo que fue nuestro primer procurador y el que más tiempo se mantuvo, y además yo lo he visto y siempre se le ha tenido un respeto exquisito por parte inclusive de las personas que no militaban en nuestro partido. Seguro que nos dejamos a 50.000, pero no podemos, no se me ocurre hablar más gente. Como si no hablamos de personas, habla de cuántos que os ha llegado, de decir, oye, pues recuerdo o me han contado que en Valladolid... Bueno, yo también voy a hablar de una persona. Sí, también voy a hablar de Santiago Rubio porque, bueno, Santiago Rubio era vecino de mi barrio y mis padres tenían un kiosco ahí en el barrio de Victoria. Entonces, pues bueno, mi padre y Santiago se echaban las parladas todas las mañanas que iba por el periódico y hablando, pues un día Santiago le dijo a mi padre que él era militante del Partido Comunista y que había sido uno de los fundadores de Comisiones Obreras. Y entonces le dijo mi padre, pues anda, mi hija milita en las Juventudes Comunistas. Y yo creo que le hizo tanta ilusión ver a gente joven que seguía en la lucha, que bueno, pues empezó a llevarle copias de documentos a mi padre, tengo documentos de los primeros mundos obreros, los estatutos de la JSU, y luego pues le estuvo contando también pues que tanto él como sus hermanos habían estado en la cárcel por ser miembros de Comisiones Obreras y del Partido Comunista. Y yo no la llegué a conocer a Santiago porque por motivos de trabajo y de la vida pues no pudo ser. Pero la verdad es que le cogí un cierto cariño a una persona que no conocía por el simple hecho de traerme esos documentos, de que quería que supiera más y que guardara su historia, que la tuviera ahí. Y una cosa muy relevante que hizo fue que, bueno, hay un libro que se llama Así se templó el acero, que es muy difícil de conseguir. Las primeras ediciones es muy difícil de conseguir. Y él tenía en casa una de las primeras ediciones y decidió regalármela. Entonces, tengo todo eso, lo guardo a día de hoy, lo guardo con muchísimo cariño y la verdad es que fue algo que me llegó mucho al alma. ¿Qué os cuentas? Bueno, pues creo que, o sea, en mis primeros inicios en el partido, en la Juve, creo que un punto de inflexión que me decidió a empezar a militar en la Juve fueron las jornadas que hace Alternativa Universitaria cada año,
concretamente las de 2017, en las que la Juve dio 2 o 3 charlas sobre la Revolución de Octubre, y creo que en ese momento en el que no tenía muy claro cuándo o dónde militar, porque tampoco había entrado muy despolitizado, pues me abrieron la conciencia a entender que el comunismo lucha por diferentes o por cuestiones universales. No es la particularización de la lucha parcial de buscar migajas hacia la burguesía, sino que esto va de luchar por la emancipación de toda la humanidad, de la revolución proletaria, y frente a lo que el mundo burgués nos ofrece como los sindicatos, la búsqueda de migajas hacia la burguesía, pues todas esas experiencias creo que me dieron el verdadero salto a militar en el Partido Comunista. ¿Recordáis? Antes Peridis en El País hacía una viñeta donde a Santiago Carrillo siempre ponía saliendo de una alcantarilla. Imagino que recordáis. Bueno, el origen de esa imagen me contó Blas Pajarero, Pablo Rodríguez, el que escribió muchas cosas y en concreto una recopilación de sus artículos, retazos y de trozos. Es el primer libro en Valladolid donde habla de los, y rindo un homenaje a los enterrados en las cunetas de Torozos, que cuando Benedicto de Blas salió de la cárcel en Madrid, le fueron a buscar Pablo Rodríguez y otros 2 camaradas, Pablo militaba en el PC y demás, y que le dieron una gabardina y que se iban caminando. Benedicto tropezó en la alcantarilla se volvió y él estuvo a punto de caer. Y Blas Pajarero, Pablo Rodríguez, que a pesar de ser de provincia, es una persona muy bien, con muchas relaciones y demás, se lo contó, pasado el tiempo, a Peridis, y entonces Peridis, me he contado por Blas Pajarero, ideó la idea de Santiago Carrillo saliendo de la alcantarilla a raíz de la anécdota de Benedicto de Blas, que tropezó en la alcantarilla, se volvió y estuvo a punto de caer. Ese es ese origen. Y yo quería decir una cosa a lo que habéis dicho. A mí una cosa que me ha emocionado, yo no soy partícipe de la mesa, pero no quiero dejar de homenaje porque me parece especialmente, hablando de Blas Pajarero, unos artífices de grupos simancas que han fallecido para lo más ayer. Y es que a punto de morir Emilio Salcedo, que era un periodista, una persona del Partido Comunista, muy activo desde el punto de vista de suministrar, Cuadro más también cedió cuadros al partido para que los vendiéramos y salieron. A punto de morir Emilio Salcedo, el espacio me llama y dice: va a morir Emilio Salcedo, y todavía no habéis renovado ese año cuando firmamos los carnés y quiere tener el carnet, y quería morir con el carnet del PC en el bolsillo. Entonces anticipé, fui a el secretario provincial del pequeño y entonces hice el carnet especial para que Emilio Salcedo muriera con el carnet del PC en el bolsillo. Lo digo por personajes que no han tenido mucha significación en la historia del partido y sin embargo aportan elementos muy bonitos a esta historia. Vamos a intentar abrir un tiempo para que vosotras y vosotros hagáis alguna intervención o una pregunta. Pero antes de eso, o vamos a abrirlo ahora, luego van a cerrar los 4 y os voy a preguntar luego a los 4 que dierais un argumento para por qué había que afiliarse al Partido Comunista de España. Por historia, por presente, por futuro, etc. Pero vamos a abrir un poquito una intervenciones. ¿Habéis visto cómo han sido de breves en la mesa? Que hay que agradecerlo mucho, porque claro, cuando 4 me dijeron y tienes escasamente 1 hora, pues yo la verdad, tranquilo, te atiende el teléfono, ni se oye. Bueno, la cosa se ponía un poco cruda y queríamos intentar abrir un poquito al público. Entonces, vamos a ser también igual de claros en el momento en que haya un cierto tiempo, es decir, no hay más palabras, de lo que queráis, de comentarlo alguno de vosotros o proponer, o en fin, no sé, lo que
lo que os parezca en el marco de lo que estamos haciendo esta tarde aquí. Así que... Bueno, pues yo era recordar también otra persona que también le tenía mucho aprecio, Rabanillo, y es que era de las personas que se podía decir de los tapados del Partido Comunista, porque era él en su tienda, tenía una tienda cerca de los Varillos, y él recibía la propaganda, todos los panfletos que se echaban vamos, por esas zonas, ¿no? Y entonces, pues, luego, claro, al día siguiente iban los clientes y decían: ¿ha visto usted, señor Rabanillo? Los comunistas que han echado papeles y tal. Y el otro: no me diga, Dios mío, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y claro, es una anécdota de una persona que era comunista, pero vamos, que en la historia de la represión, él era uno de los que repartía la propaganda, ¿sí? Y recibía y repartía la propaganda, pero no se sabía nada de él, nada más. Buenas tardes. En la mesa, a lo largo de la conversación que habéis tenido, habéis hablado en varias ocasiones del sindicato Comisiones Obreras como un sindicato de clase, pero creo que no lo he entendido muy bien. Y por eso quería preguntaros, ¿qué ha pasado con Comisiones Obreras? ¿Por qué se ha burocratizado de una forma tan vergonzante? Es más bien una pregunta, ¿no?, a cualquiera de vosotros. Porque no es lo mismo las comisiones de obreros que surgieron, creo que en la mina de Asturias, que el aparato burocrático que hay ahora, que ha traicionado a la clase trabajadora en multitud de ocasiones. Y una segunda cuestión. ¿Qué tenemos que hacer para construir una verdadera izquierda? No una izquierda del recuerdo ni de la nostalgia, sino una izquierda del futuro y que no esté comprimida en un gobierno que no es ni progresista ni de izquierdas. Gracias. A ver, os sugiero lo siguiente, para no hacer que cada uno responda a todo, porque si no sería interminable, ¿os parece que, Esther, tú que estás metido en comisiones de una perspectiva del presente, y Rodrigo nos hable del futuro de la izquierda, por aquí de la juventud, luego podemos dar paso también, Venga. Bueno, sobre lo de comisiones obreras, yo no sé por qué te refieres a que se ha burocratizado. Creo yo, como delegada sindical, no se tiene en cuenta todo el trabajo que están haciendo los delegados y las delegadas en las empresas. A lo mejor es que tú lo que se ve en prensa y en los medios de comunicación es un poco que... o sea, no se ve todo el trabajo que está haciendo esta gente. Y es una cosa que me da mucha rabia porque estáis desprestigiando el trabajo de muchas personas. Rodrigo, háblanos del futuro que planteaba ahí Rando. Pues, vamos, yo creo que la cuestión ahora mismo para el Partido Comunista en su participación en el gobierno o en el Parlamento, creo que debería de ser, en primer lugar, plantearse qué hacemos ahí, o sea, qué estamos haciendo ahora mismo en el Parlamento o qué estamos haciendo en el gobierno. Si la respuesta es reproducir la dictadura de la burguesía y gestionar el capitalismo, pues creo que los comunistas o el Partido Comunista en este caso no deberían de estar luchando por esas cuestiones. O sea, ahora mismo creo que ahora mismo y en cualquier caso dentro del imperialismo y dentro del capitalismo, la gestión del Estado es la gestión de su aparato de opresión sobre la clase proletaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues en mi opinión, pues lo que decía, la primera cuestión es plantearse qué hacemos ahí. Y luego a partir de ahí, pues plantearse pues, el futuro, básicamente. ¿Queréis añadir algo? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Bueno, yo creo que la izquierda se está reconstruyendo. Se está reconstruyendo y feminizando. Esas 5 mujeres que se han reunido bajo la égida de Yolanda Díaz, eso quiere decir algo. Quiere decir que se está reconstruyendo una izquierda
pero que trata de englobar a todo el mundo para establecer un nuevo contrato social en el que nadie quede excluido, un diálogo directo con la sociedad civil, superando incluso los partidos. El partido nuestro ya dio un ejemplo de renunciar a sus señas de identidad. Bueno, pues se trata de superar a los partidos y crear un bloque lo más amplio posible donde estemos concentrados todos, que hasta ahora no se había producido, y se empieza a producir. Y yo creo que ese es el camino. El diálogo social directo con la sociedad civil, marginando un poco a los partidos. Por ejemplo, a Podemos no le han invitado a ir ahí porque se había convertido en un partido. Resulta que Podemos consiguió 5 millones de votos. En cuanto se convirtió en un partido, empezó a bajar. O sea, esto que decía el partido nuestro en 1986, de superar los partidos, porque indefectiblemente caen en la burocratización y en la jerarquización, y son los movimientos sociales. Esta es la hora de los movimientos sociales y los movimientos cívicos, no es la hora de los partidos. Y el partido nuestro, claro, está jugando un papel, porque está jugando el papel como el intelectual colectivo del conjunto de la sociedad, a través de todo lo que tiene el partido acumulado a lo largo de estos 100 años. Claro. Muy bien. Ahí puede estar. Hombre, vamos a ver, yo me gustaría responder a dos cosas y no sé si a lo mejor alguna no parece muy bien. Yo me haría una pregunta con relación al tema de comisiones obreras. ¿Verdaderamente ahora creemos que existe una clase obrera que se siente clase obrera, o ya todos somos, no sé cómo llamarlo, operarios, otra serie de razones? Y tanto para la una pregunta como para la otra, yo recuerdo lo que Julio Anguita decía en muchas ocasiones: a mí me votáis y yo voy al Parlamento, pero todos detrás de mí, todos conmigo detrás. ¿Hoy por hoy se hace eso o no se hace eso? Sabemos que la afiliación a los partidos, la afiliación a los sindicatos es mínima. Y lo que impera sobre todo, a mí me parece importantísimo, es el populismo. ¿Qué pasó con Podemos? Podemos fue un boom, una explosión tremenda. Yo recuerdo haber discutido con gente porque todos podíamos compartir las ideas. Yo en ningún momento he visto que manifestasen alguna idea clara. Pero bueno, todos podíamos coincidir con ellos y coincidimos, pero luego hemos visto que las actuaciones han sido totalmente diferentes. Bien, es verdad que se puede organizar todo lo que se quiera, y yo a mí, desde luego, en todo lo que sea a la izquierda, por lo menos creo que sí que estaré. Pero como no tengamos como no exista una organización que no tiene, no va a ser por un partido o la organización de un partido, lo que sea, pero siempre algo que se organice para que no cada uno se vaya desviando para un lado. Yo pienso que es importantísimo, y ahora mismo, sobre todo, yo creo que está influyendo mucho el tema de los populismos. Me da lo mismo de derechas que de izquierdas, y en este momento de la extrema derecha y de la izquierda. Sí, es muy fácil ser populistas en la vida, es muy fácil decir a la gente lo que les gusta oír. Lo que hace falta es enseñar, yo creo, mentalizar a la gente que tienen que ser críticos y reflexionar, porque además, quizá en otras épocas a lo mejor había niveles culturales más bajos que no tenían esa capacidad de crítica, o a lo mejor la tenían porque se sentían, lo que estamos comentando, clase obrera, y llevaban a cabo su lucha. Pero hoy por hoy hay gente muy preparada que no son capaces de reflexionar ante hechos que están ahí mismo. Entonces tenemos muchas cosas en contra para poder seguir evolucionando. Es mi teoría, no sé si coincidiréis conmigo o no. Juan, a ver, ahí Juan y Carmen, otra persona más si quiere, y ya vamos a hacer la parte del culto y a la de Juan. Sí, buenas tardes. Bueno, como es un motivo de celebración, por lo primero, felicidades, y conviene además recordar que hace 41, 42 años, aquí mismo, celebrábamos la primera fiesta del partido en lo que eran los terrenos adyacentes al antiguo campo de fútbol. Entonces, lo primero, pues la alegría de seguir aquí. Pero no es tanto una característica del partido, ha sido la capacidad crítica. Y no puedo resistirme a hacer un comentario al hilo de lo que tú has comentado sobre que eres republicana y que esta bandera no te representa. A mí esta bandera sí me representa. He sido miembro del Partido Comunista de España
Y por cierto, esa bandera roja igual no es de España, es de la Armada, es de Carlos III. Probablemente estamos haciendo un problema político de lo que no debería de ser. En todo caso, a esta derecha que se envuelve en la bandera, convendría decir que nosotros hemos militado en el único partido que lleva el nombre de España, Partido Comunista de España. Gracias. Yo quería simplemente aclarar algo al camarada o compañero que ha hablado de comisiones obreras, porque no coincido con lo que ha dicho la compañera que está en la mesa, simplemente. A ver, tú hacías una pregunta por la situación, cómo se había llegado a la situación actual de desmovilización y burocratización del sindicato. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la situación es esa, pero eso, en mi opinión, empezó hace muchos años cuando aparecieron las horas sindicales. En un principio, las horas sindicales, había un número determinado de horas que se repartían entre todos los delegados de la empresa y se justificaban para hacer trabajo sindical, que entonces se consideraba negociar o hacer asambleas exclusivamente, y se justificaba. Después, las horas sindicales, cuando ya tuvimos muchos delegados sindicales, se dieron a nivel individual, y eso condujo a liberar a los delegados sindicales y darles un despacho y reunirse periódicamente con los jefes y direcciones de empresas o a nivel de funcionarios. Yo concretamente era funcionaria, a reunirte periódicamente con tus jefes. Los delegados sindicales, yo por lo que yo vi donde yo trabajaba, llegaron un momento que sus compañeros de trabajo no eran aquellos con los que trabajaba al principio, eran los jefes, porque estaban más tiempo reunidos con los jefes que con los compañeros. De ahí se pasó a dejar de hacer asambleas, porque las asambleas eran imprescindibles y siguen siendo imprescindibles para explicar a los trabajadores qué situación hay en la empresa, para explicar a los trabajadores qué es ser clase trabajadora y por qué ellos son clase trabajadora, que no todos nos hemos criado y nos han educado en un ambiente de izquierdas, no todos, ni mucho menos. Y cuanto más vas bajando a eso que entendíamos antes como clase trabajadora, hay menos nivel cultural. Y no todos hemos ido a la universidad y sabemos mucho de teoría. Algunos lo único que sabemos en cuanto a movilización y a clase trabajadora y a la izquierda, nos lo da la experiencia. Y esa experiencia ha desaparecido. No se hace en asambleas, nada más que una como mucho al año, en casi ninguna empresa. No hay contacto con los trabajadores. Los delegados que están liberados en un despacho dejan de saber, se olvidan de lo que supone levantarse a trabajar a las 6 de la mañana, por poner un ejemplo, porque ellos en el sindicato entran a las 8, a las 6 no entran, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa forma que hay ahora, que es bueno que haya horas sindicales, pero tal y como se ha planteado, es lo que ha pasado para que la situación de desmovilización y de desprestigio de los sindicatos haya llegado a esta situación. Yo, quería plantearos una pregunta, porque me ha parecido interesante el pequeño debate que ha empezado a surgir. Andrés hablaba de que si es el momento más de movimientos sociales, cívicos, más que de partidos, el tema del sindicalismo, ¿no? Rosa mencionaba el tema del populismo, ¿no?, de los últimos años. Entonces, a mí me surgía la pregunta, ¿creéis que debe adaptarse, y en su caso, cómo debe adaptarse las formas de sindicalismo y las formas de partido, de organización política, a las transformaciones que en las últimas décadas ha sufrido la clase obrera? Es decir,
Yo recuerdo de ser yo pequeño, ¿no? Pues en los años 80, pues lo normal era que la mayoría de gente de los barrios iban un montón de gente a la misma fábrica, en el mismo autobús, que tenían su cooperativa, que tenían incluso su piscina de aquí en verano, etc. Y ha habido una disgregación, evidentemente, de la clase obrera, es decir, el paso del modelo, digamos, fordista a otros modelos posteriores, que han disgregado mucho las identidades, la identidad de clase, la identidad de barrio. Entonces, la manera de dirigirse y de interaccionar con la clase trabajadora es muy diferente. Entonces, debemos actualizar las organizaciones sindicales, de partido, etcétera, para ver cómo organizar y cómo interactuar con la clase trabajadora y, en su caso, cómo debemos hacerlo. Esto, tanto el tema del sindicato como el tema de Juan, nos abre un debate ya imposible por razones de tiempo. Pero yo casi más que dejaría de responder la mesa a las intervenciones de cada uno, y simplemente Juan, igual que María Jesús, se las ha planteado sus interrogantes, y por eso digo a Javier, que ahí tenéis el mapa ya para dos, para comisiones y para otro. Es distinto. Entonces vamos a ir terminando. Tenemos que cumplir bastante excusantes los tiempos por los temas COVID, de ventilación de local, lo que has entendido, ¿no, Javier? Que teníamos que, por el tema de ventilación de local, que incluso había que hacer una pausa. Pues digo que incluso no quisiéramos cortar por debates ya imposibles a estas alturas, sino también por otras razones sobrevenidas. Yo, si queréis, cualquiera de los cuatro que estéis a la mesa, por supuesto, lo que he planteado ahí, hacer algún comentario. Pero ya, cada intervención vais a despedir diciendo por qué pensáis que en 2021, siglo XXI, hay que afiliarse al Partido Comunista de España. Así que, hagáis lo que hagáis, es acabar diciendo por qué consideráis que hay que afiliarse al Partido Comunista de España. Pues Edina, empieza. Bueno, pues hay que afiliarse al Partido Comunista de España porque el Partido Comunista de España encarna los mejores intereses del conjunto de la sociedad. No del conjunto de la sociedad hoy, pero la tendencia es a que sea la inmensa mayoría de la sociedad la que secunde, la que se movilice, la que tome conciencia, en la palabra de Marx cuando decía: cuando el rayo de la idea muera en el polvo de ese candoroso suelo, refiriéndose al proletariado, entonces es cuando se empezarán a producir los profundos cambios que la sociedad necesita. Y eso lo encarna fundamentalmente el Partido Comunista con otros aliados, no solo el Partido Comunista. Ningún partido puede ser único. Tiene que haber distintos sujetos. Hay distintos sujetos. Ahora, por ejemplo, es el feminismo. Hay que feminizar la sociedad. Hay que ir a que la mujer participe todavía más en lo que está participando, y para, de una forma o de otra, barrer toda la reacción en España. Yo creo que es importante, sobre todo, que la ciudadanía tenga una cultura política. Hay que reconocer que ahora mismo, quizá por los políticos que tenemos a todos los niveles, no vamos a mencionar solamente los de nuestro partido, que yo sin lugar a dudas creo que son los que más política están haciendo, pero la ciudadanía en general, quizá cuando salimos de este entorno, que es el que solemos estar siempre, y estamos con otras gentes, todo el mundo dice lo primero: a mí no me interesa la política porque todos los políticos son iguales. Bueno, lo del ventilador, ¿para qué vamos a decir que lo es? Inclusive el tener que estar aclarando, ahora por ejemplo que mencionaba Andrés el tema del feminismo, ¿no? Cuando tú hablas con gente y dices, pero bueno, por favor, si es que el feminismo, mira lo que defiende, si es que no puede haber nadie que no sea feminista, que estamos hablando de la igualdad, bueno, yo qué sé. Entonces yo creo que es muy importante lo que estamos diciendo, que la gente sepa qué es la política y para qué puede servir la política, no para echarse que si tú has robado no sé cuánto y que tú has hecho lo otro y que tú más y que tú menos. Yo creo que por eso sí que sería interesante e importante. Y necesario, claro. Pues bueno, al hilo de lo que dice Rosa, a mí me sorprende muchísimo que la gente de mi edad, que bueno, yo tengo 36 años, que no les interese para nada la política. O sea, sí, bueno, lo que dice es el que sale en la tele, pues no, yo lo siento, pero yo quiero luchar por algo, quiero que las cosas cambien, que vayan a mejor, que todo esto sirva para un cambio. Entonces, pues yo
digo que hay que afiliarse al Partido Comunista porque creo que podemos llegar a un cambio, que tanto Izquierda Unida como el Partido Comunista podemos llegar a hacer algo muy grande. Y otra cosa, pues que ya sentimentalmente, que yo he encontrado aquí mi lugar, he encontrado a gente con la que he aprendido mucho, con la que me he formado y para mí es mi familia comunista. Rodrigo. Bueno, brevemente por responder a las cuestiones que plantearon antes, voy a responder la del sindicato juntas. A ver, yo entiendo que, o sea, el movimiento sindical quedó caduco cuando la Revolución de Octubre triunfó y dio a los proletarios de Rusia la posibilidad de tomar las riendas de sus propias vidas y llevarla a toda su clase a la emancipación de la humanidad. Entonces, la tarea sindical de buscar migajas en la burguesía, en el gobierno, en el Estado, es una cuestión que está caduca para la clase obrera y creo que ahora mismo nosotros como comunistas no deberíamos estar planteándonos cómo intervenir o sea, no deberíamos de cómo llevar las riendas del sindicato, sino de cómo elevar a esa clase obrera hacia la posición en la que pueda tomar las riendas de su propio camino. Y eso y eso se consigue a través de la independencia ideológica y política del proletariado como clase política independiente. Y en la segunda cuestión, sobre el tema de las banderas, la única bandera que me representa es la bandera roja del proletariado. Ni la rojigualda ni ninguna otra bandera burguesa puede representar al proletariado y a su lucha de emancipación. Y por último, la cuestión de por qué afiliarme al PC, creo que en este momento en el que octubre abrió la era de la revolución proletaria mundial, hoy la cuestión y la tarea fundamental de los proletarios es dotar a la clase de la ideología de la emancipación, de su propia de emancipación como clase, que emancipe a la humanidad en su conjunto. Y eso solo puede hacer el Partido Comunista. Gracias. Bueno, tenemos que terminar. Lo primero, bueno, quiero dar las gracias en nombre del partido a los asistentes. La otra, realmente estimables, lo bien que lo habéis llevado aquí. Respecto a los tiempos, es imposible. Queremos en una hora resumir muchas cosas y eso es imposible. Y bueno, de alguna forma pues han quedado plantadas pinceladas vuestros sentimientos y vuestras opiniones, que es de lo que se trataba. Esto no era una tesis doctoral, sino reflejar pues vivencias, sentimientos, expectativas, que creo que es lo que habéis hecho. Y entonces vamos a terminar nosotros, esto va a continuar. Y a continuación, bueno, pues va a saludarnos Francisco de la Rosa, Paco de la Rosa, que es como lo conocemos, que es el coordinador provincial de Izquierda Unida. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero decir a modo personal que me siento muy orgulloso que a través de Javi, el responsable provincial, me haga hoy partícipe de este momento. Yo creo que, ya digo, a nivel organizativo es algo que agradezco profundamente, pero a nivel personal creo que incluso más, ¿no? Porque para mí siempre la gente del partido, los militantes y las militantes del Partido Comunista de España han sido un colectivo que siempre ha estado a mi alrededor, ¿no? Yo creo que siempre me he encontrado con gente cercana del Partido Comunista, siempre he estado con gente del Partido Comunista en el entorno, siempre ha habido referentes en mi vida que pertenecían al Partido Comunista y en la medida de mis posibilidades he intento imitar tanto su trayectoria como su compromiso político y personal. Yo creo que eso me ha marcado mucho como persona y como responsable político y bueno, de alguna forma agradecer sinceramente a la dirección del Partido Comunista en Valladolid que se haya acordado tanto de Izquierda Unida como de mi persona para este momento. Difícil, algo han hecho los compañeros de la mesa, pero es difícil relatar lo que ha supuesto el Partido Comunista de España para la sociedad española, ¿no? Yo creo que el papel que cumplió en la transición, independientemente de los flecos o de las situaciones que cada uno, o los revisionismos que cada uno queramos tener, yo creo que fue muy importante para la democracia y para el rendimiento de la democracia en este país, y yo creo que es digno
reconocerlo, ¿no? Tanto el sacrificio personal como colectivo que hizo el Partido Comunista en aquel momento para conseguir o para superar las dificultades que teníamos en aquel momento la sociedad española para el defendimiento de la democracia. Yo creo que eso es incuestionable, ¿no? Yo creo que también es incuestionable el compromiso que ha tenido toda la militancia del Partido Comunista siempre con el bienestar social, ¿no? Con los derechos de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, y sobre todo en contra, como siempre hemos tenido la gente de izquierdas en este país, a los poderes económicos y a los poderes fácticos, ¿no? Siempre hemos tenido en contra prácticamente a todos los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que ese saber luchar, ese saber estar, ese seguir reivindicando y defendiendo los derechos de la inmensa mayoría es algo que hay que reconocerle a los y a las militantes del Partido Comunista. Podría alargarme mucho, me han pedido que reduzca al máximo la intervención para hacerlo un poco más ágil, y hay otra cosa que me gustaría destacar y que sobre todo es a nivel personal, ¿no? Yo estoy completamente seguro que hay una persona que para mí personalmente supuso mucho por la relación de amistad y de lucha conjunta que tuvimos durante muchos años, y que hoy estaría muy orgulloso de que se celebrara el 11 año del Partido Comunista, y seguramente hubiera sido una de las personas que hubiera estado participando también en esta mesa, contando sus vivencias y sus experiencias, ¿no? Para mí fue alguien muy importante, y es Julián Crespo, militante del Partido Comunista de Medina del Campo. Lo digo entre otras cosas porque para mí fue un ejemplo, porque nunca abandonó su compromiso de lucha, ¿no? Nunca cejó en el empeño, nunca renunció, y siempre se sacrificó y fue capaz de sacar adelante pues tanto compromisos personales como colectivos de la sociedad a la que yo vengo, donde yo crecí, que fue Medina del Campo, ¿no? Fue tal que a mí aunque sea un mal momento para recordarlo, pero a mí me sirvió de ejemplo, incluso en sus últimos momentos, la dignidad y la serenidad con que afrontó esos últimos momentos, y sobre todo la lección de vida que nos dio incluso después de fallecer. Y hoy os traigo aquí un ejemplo que a mí me gustaría que la gente del PC de Valladolid recordara y tuviera bien aceptar, y es su esquela. Su esquela fue esta, con el signo del Partido Comunista arriba, y después de poner los familiares, padres y demás amigos, pone tíos, primos y demás familia piden salud y república. Esto lo vimos en las calles de Medina del Campo, y esto lo vimos por un gran comunista que hoy seguramente le gustaría estar aquí, al cual yo echo mucho de menos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a la mesa, a todos. No os conozco personalmente a todos vosotros, pero bueno, a algunos sí que he tenido contacto personal y de trabajo desde Comisiones Obreras. Lo primero, presentarme. Y bueno, yo creo que ha habido muchas referencias a Comisiones Obreras, y la verdad es que salgo de aquí pues con muchas reflexiones, ¿no? Porque creo que de alguna forma hemos estado unidos siempre. En nuestro caso, por llamarlo de alguna forma, Comisiones Obreras, surgió de lo que es el contacto con el Partido Comunista desde la clandestinidad, y bueno, pues de alguna forma fuisteis los que nos impulsasteis para legalizarnos y trabajar donde estamos. Más allá de eso, bueno, pues en cuanto a mi trayectoria sindical, yo soy ingeniero informático. Desde el 2017 tengo un cargo de responsabilidad en el sindicato, en Comisiones Obreras, como responsable provincial de servicios, donde está comercio, hostelería o sector financiero, o los servicios técnicos, que es mi rama. Pero yo escucho cosas aquí pues, que de alguna forma no comparto, como por ejemplo el exceso de burocratización. A mí me gusta siempre trabajar en la calle. Y bueno, pues de alguna forma en mi responsabilidad siempre he pretendido la organización de los delegados, que es como decía la compañera, en el día a día y en la reivindicación desde lo que hay, desde los derechos de una empresa a un sector, o en el ámbito del diálogo social, tanto local como puede ser o regional o estatal. Entonces, cada uno se mueve un poco en el ámbito en el que tenga esa responsabilidad asignada. A mí me está costando ahora, como delegado provincial,
porque el contacto con los delegados no es tan asiduo como tenía antes. Pero sí es verdad que de alguna forma, pues esta semana, por ejemplo, la próxima semana tenemos convocada una asamblea para todos los trabajadores, todos los delegados de Valladolid, en temas de sostenibilidad, de economía circular. Hay que trabajar no solamente en lo que es los derechos de un convenio colectivo, como puede ser de hostelería o de comercio. Hay que trabajar en muchas otras cosas que son transversales y hay espacios en los que generan utilidad desde todos los espacios sindicales. En este caso, por ejemplo, a nivel de Valladolid, creo que es muy útil trabajar en el aspecto de digitalización o el tema de sostenibilidad. Cualquier delegado o trabajador está invitado el martes al salón de actos del sindicato, donde estará también presente personas de referencia de la Confederación de Comisiones Obreras y de algunas federaciones estatales, junto con el Ayuntamiento de Valladolid, y todos los delegados de Valladolid están invitados. Entonces, la burocratización, bueno, pues es fácil también decirlo cuando no se sabe realmente el trabajo que hay detrás de todos y cada uno de los delegados que formamos comisiones obreras. No voy a extenderme mucho más, pero es verdad que esos comentarios a mí, en cierta forma, por mi trayectoria, pues sí que me duelen. También aprovecho, creo que bueno, tendré que haber dicho al principio, para mandaros un saludo a todos por parte de Vicente Andrés, el secretario regional de Comisiones Obreras, con quien estuve el otro día reunido y bueno, pues estuvimos viendo una foto que hay en su despacho, en un sitio pues importante, ¿no? Donde se hace referencia a muchas de las personas de las que aquí habéis dicho que de alguna forma fundaron también comisiones obreras en Castilla y León. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Se ha hablado de feminismo, coincido plenamente en ello. También ecologismo. Creo que son los dos aspectos en los que tanto el Partido Comunista como comisiones obreras como las organizaciones de izquierda tenemos que impulsar. Y por terminar, bueno, pues yo creo que también la referencia comunista en el gobierno es importante. El impulso de las modificaciones y las reformas que está habiendo pues han sido de primer nivel y nunca se había dado esto con una celeridad como se está dando ahora mismo. Como por ejemplo el incremento del salario mínimo interprofesional, la derogación del Código Penal 315.3 en el que criminalizaba el derecho a la huelga, la derogación del artículo 52.d de despidos objetivos estando de baja, el acuerdo de pensiones que se acaba de firmar, el mecanismo de equidad intergeneracional y ya por último pues intentar conseguir lo que es derogar la reforma laboral. Y nada más, que yo creo que por parte de comisiones obreras y del Partido Comunista tenemos la misma sangre, corre por nuestras venas. Que viva el Partido Comunista, que a por otros 100 años y que viva la lucha de la clase obrera. Buenas tardes, compañeras, compañeros, camaradas. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a acompañarnos en la celebración del centenario del Partido Comunista de España y de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Muchas gracias a Jesús, Rodrigo, Esther, Rosa y Andrés por la entrevista. A Paco y Raúl por vuestras intervenciones. A Orlis Pineda por acompañarnos hoy con su música. Y especialmente a todas vosotras y vosotros por estar aquí para la celebración y la lucha, para la memoria y el futuro. Porque en el PCE tenemos memoria y también una clara idea del futuro. Hoy, mirando a los 100 años pasados, traemos en nuestra memoria a grandes camaradas como Dolores Ibarruri o Pepe Díaz. Y también recordamos a camaradas menos conocidas y conocidos, pero no menos importantes que militaron en Valladolid, como Virginia González Polo, fundadora del PCE, Natalio Pindado, Santiago Rubio, Luis Mencía, Julián Crespo, Pedro Rabanillo, Javier de la Fuente, a quien llamábamos Rojillo, o nuestra querida Maruja de Castro Nuño. Todas y todos están en nuestra memoria y sus luchas nos sirven de ejemplo. El partido ha estado siempre a la vanguardia de las luchas democráticas y sociales de la clase trabajadora. El PCE ha defendido la libertad y el progreso bajo las circunstancias más adversas, sufriendo la persecución de 2 dictaduras y continuas campañas de demonización por parte de quienes están dispuestos a todo para que el mundo no cambie, para perpetuar las estructuras de opresión,
para eternizar los privilegios que la alianza entre el capitalismo y el patriarcado da a una minoría por encima de los derechos del conjunto de la sociedad y de la supervivencia del propio mundo. Podemos y debemos aprender de nuestra historia, de 100 años de trabajo, de numerosos aciertos y también abundantes errores. Conocer la trayectoria del PCE es la base para preparar el futuro. Hoy queremos hablar de eso, del futuro. El comunismo es futuro. La actividad de miles de comunistas ha hecho que el presente sea mucho mejor de como podría haber sido, pero eso no basta. Tenemos que seguir militando y construir con ello el porvenir. Hace 100 años nacieron el Partido y la Juventud Comunista, y lo hicieron porque había motivos sobrados. Porque mientras el capitalismo, unido inseparablemente a la explotación de la clase obrera, conducía al mundo a la destrucción bajo el signo de la confrontación imperialista, la esperanza para los pueblos tomaba la forma de la hoz y el martillo. Desde entonces el comunismo no ha dejado de luchar por sustituir la confrontación por la solidaridad y la opresión de clase por la libertad. Digan lo que digan, comunismo es libertad. Comunismo es la aspiración a un mundo mejor, donde nadie oprima a nadie, donde el capitalismo y el patriarcado sean el pasado, y mujeres y hombres libres construyan solidariamente un proyecto común basado en nuevos valores. Sí, compañeras y compañeros, camaradas, comunismo es libertad y también es solidaridad. Comunismo es sustituir el individualismo y la avaricia del capitalismo por proyectos conjuntos donde todas y todos aporten lo mejor de sí y el beneficio de la colectividad sea el beneficio de todas y todos. Donde la creatividad y el trabajo de las personas tengan correlato directo en una vida mejor. Donde el fruto de lo colectivo no se lo apropie en manos privadas y está al servicio de una vida ilusionante, libre, creativa y feliz. Comunismo es vida. Comunismo es salud, es seguridad. Es tener la certeza de que entre todas y todos, sumando esfuerzos sin que nadie se adueñe de ellos, se erradicarán el hambre y las desigualdades sociales, las guerras, las clases, la violencia machista, la opresión de unos pueblos sobre otros, la tiranía. Comunismo es un mundo nuevo, un objetivo ambicioso, sin duda, pero ilusionante, en el que nos corresponsabilicemos de cuidar nuestro medio, hoy abocado a la destrucción por la voracidad capitalista. Comunismo es libertad, solidaridad y vida, un mundo nuevo. Comunismo, en definitiva, es futuro. Un futuro por construir, que no llegará si no luchamos, si no tejemos una red social alternativa al individualismo capitalista, que busca disgregar a la clase obrera. Hay que construir conciencia y orgullo de clase. Hay que escapar de las trampas del capitalismo y agarrarnos de la mano junto a trabajadoras y trabajadores de todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, de sexo, de color de piel, de orientación sexual o de cultura. El comunismo son manos tendidas hacia el futuro. Ese es el proyecto del Partido Comunista. Hoy habéis venido aquí muchas personas, comunistas y no comunistas. Esperamos que todas vosotras y vosotros podáis ver la mano tendida del Partido Comunista, igual que vemos vuestras ganas de cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos mucho de lo que hablar y mucho que organizar. Las tareas están ahí. El imperialismo atenta cada día en América Latina y busca la destrucción de los pueblos palestinos y saharaui, que resisten valerosamente. Ahora le vemos hacer intentos infructuosos frente a un dignísimo pueblo cubano. En Cádiz, la clase obrera está ahora mismo batiéndose sin tregua por sus derechos, enseñándonos cómo se lucha, e igual ocurre en muchos otros lugares, también en nuestra Valladolid. Día sí y día también hay noticias de crímenes machistas, frente a los que se alza un movimiento cada vez más organizado y combativo. El capitalismo amenaza con destruir el planeta, pero cada vez encuentra más resistencia. Tenemos que ir a todas esas realidades y decir alto y claro lo que ocurre. El capitalismo es incompatible con una vida digna. Y frente al capitalismo siempre estaremos, mirando hacia el futuro, las y los comunistas. Muchas gracias. ¡Viva el Partido Comunista de España y viva la Unión de Juventudes Comunistas de España! ¡Viva!